Regresamos, amigos, aquí a Panorama Inmobiliario y bueno, como les comentaba, tenemos vía Skype al doctor Amaury Trejo, que va a dar información relevante sobre todo esto del COVID. Hola, Amaury, ¿cómo estás? Hola, Marisela, bien, buenos días. Buenos días a toda la ¿Sí gente que nos bien? está viendo y escuchando. Pues bueno, primero que nada, gracias y pues bueno, a nombre de toda la gente que recibe finalmente las atenciones del servicio médico, yo quiero hacer un reconocimiento a ti como médico y a todo el personal que está trabajando arduamente, no nada más en el área ahorita de lo del COVID, sino en cualquier otra área médica, porque realmente exponen su vida, trabajan arduamente, yo lo he visto, que ha llegado de toda la noche operando a lo mejor y aún así sigues atendiendo gente. Creo que hay que dar un reconocimiento a todas esas personas y bueno, pues a mí me consta personalmente de eso que están haciendo. Muchísimas felicidades por el trabajo que hacen y bueno, a mí te preguntaba que me gustaría que habláramos contigo, bueno, y que la gente escuchara de viva voz de un médico, porque ya sabes que ahora todos somos pandemiólogos, infectólogos, virólogos, y en las redes sociales, bueno, todos hablan de todo y dicen cada cosa que me da miedo. Entonces, pues yo digo, pues hay que preguntarle a un médico, hay que preguntar a una persona que está dentro de este sistema que tenemos para que sepa a lo que nos estamos enfrentando con el COVID-19. Entonces, la información, te preguntaba, la información que teníamos a principio de que se suscitó todo en México en marzo es muy diferente a la que tenemos ahorita. Empecemos por ahí. Así es. Muchas gracias, primero que nada, por nuevamente darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes y en este programa tan importante. La verdad es que, y gracias por el reconocimiento, la verdad es que sí, toda la gente que está involucrada en esto, en el sistema de salud, médicos, enfermeras, camilleros, toda la gente que trabaja dentro de un hospital y que en este momento está enfrentándose a esta pandemia que hace precisamente el 29 de febrero nos vimos, estuve en tu programa. Esto tiene un mes y 10 días, o sea, hace 40 días era otro panorama, ya sabíamos que esto era muy muy duro, muy difícil, que venía algo muy 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 duro. Teníamos en México los primeros 4 casos hace 40 días. Hoy en día en México tenemos 3.844 casos, o sea, 3.840 más que hace 40 días. Eso es algo terrible, ¿no? Pero bueno, así como aquí en México está pasando, bueno, en otros países está pasando mucho, pero sí, claro. se han ido exponencialmente aumentando los casos, que bueno, en todo el mundo, hace 40 días que nos vimos, había 85.400 casos. Hoy, a nivel mundial. A nivel mundial, perdón, sí. Y ahora hay más de 1 millón. Sí. El 5 de abril, hace 6 días, teníamos 754.000 casos a nivel mundial. Hoy en día tenemos 1.521.000 casos. Imagínate, ¿no? O sea, hace 5 días eran la mitad y 5 días después tenemos el doble. Esto se está incrementando terriblemente y bien tú lo dices, o sea, partamos por hace un mes como estábamos, o sea, era otro panorama, y cómo estamos el día de hoy. Y así como es el mundo, aquí estamos en México, es el reflejo del mundo, ¿no? Sí, claro, porque esta situación que estamos viviendo en México, aunque la gente no lo crea, se ha pasado en todos los países, en mayor o menor escala. Cabe mencionar porque ahora, bueno, pues desgraciadamente se ha utilizado esta situación tan terrible para echarle a la culpa a muchas personas, a muchos organismos, que tú, que yo, no han visto, o sea, esto es a nivel
mundial. A mí me dejó impresionada ver la ciudad de Nueva York, que es la ciudad de las ciudades más importantes a nivel mundial, la desolación con la que ves, te lo juro que veías como si fuera una película apocalíptica de las que vemos, que nunca pensé ver solo la ciudad, o sea, los periódicos así con el aire volando, un poco de basura, los comercios cerrados, no había gente, y lo más triste, la pila de muertos, de bolsas de muertos en el hospital fue devastador. Entonces, lo que se está viendo ahora en esas ciudades no quiere decir que se repita en México, no quiere decir que se repita en otros países. Pero, por ejemplo, la curva de muertos en Nueva York se disparó impresionantemente y no fue lo mismo que se hizo en Italia, por ejemplo, que era de los países más afectados después de España y China principalmente, ¿no? Pero ya Estados Unidos rebasó. Entonces, no quiere decir que nosotros nos vayamos a convertir igual, o sea, vamos a pasar lo mismo. ¿Cómo va a ser esa transición? Pues bueno, tomando en cuenta lo que estamos viendo, la experiencia ajena, ¿no?, de estos países, pues estamos tratando de hacer algo en nuestro país. Desde hace prácticamente 3 semanas se dijo por parte del subsecretario de Salud a nivel federal que no salgamos de casa, que permanezcamos en casa, tomando en cuenta lo que se empezó a ver en otros países. Pero bueno, mucha gente lo hizo, sobre todo la gente a partir de la tercera edad empezó a hacerlo, la gente joven, ¿no? Sí, no. Hasta el día de hoy sí se ha guardado mucha gente en su casa, se ha quedado mucha gente en la casa, pero mucha gente sigue saliendo. Y bueno, es obvio que se ha dicho que si hay menos conglomeración, si hay menos contacto, pues hay menos contagio. Y hay un estudio, ya digo, parece algo que suena lo mismo, pero hay un estudio ya científico que está comprobado que el guardar la distancia, el no, es muy obvio, ¿no? Pero es un estudio científico en donde definitivamente se demostró que el contagio es menor cuando no hay un acercamiento entre nosotros. Pues es lo que estamos viendo y es lo que estamos tratando de hacer en nuestro país para que no se repita esto. Sin embargo, vamos para allá. Nuestra tendencia, nuestra curva es que vamos más lento, pero vamos para allá. Yo lo dije hace no mucho en un Twitter, o sea, todavía podemos cambiar la historia. La historia no está escrita. La historia no está escrita, y si nosotros no hacemos conciencia de este problema, pues definitivamente vamos a copiar lo que está pasando en otros países, e incluso hasta podemos estar peor. Si en España es el 7º país con mejor sistema de sanidad, y ve cómo están, no digamos otros países, y sobre todo Latinoamérica, que vamos en ascenso en los contagios, pero de manera, es una velocidad de contagio rapidísima, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia. Mucha gente salió de viaje, salió a pasear. Afortunadamente, las playas y muchos lugares los cerraron, incluso otros lo están clausurando, pero eso es no tener conciencia, ¿no? El salir todavía a vacacionar, hay que salir a lo necesario estrictamente para que no nos pase como en otros países está pasando, y sigue pasando, y Nueva York, bien lo acabas de decir, es una pena, ¿no? Siendo pues una ciudad, sino que es la más importante en todo el mundo, la capital del mundo, muchos dicen, y ver lo que está pasando es penoso, es increíble, pero no repitamos lo que estamos viendo en otros lugares. Nos debe servir de experiencia eso. Claro, sí, y mira, aquí hay una señora, la señora Evelia Martínez, felicita a Marisela y por su excelente invitado, el doctor Amaury.
es el mejor trasplantólogo de México. Pregunta, ¿cuál es tu teléfono del doctor? Y quiere saber si el cubrebocas en realidad sirve y cuál es la distancia apropiada. Pues hace un mes que estuve en tu programa lo comentamos, porque ese día que empezó a ver los primeros casos en México, todo el mundo salió a comprar cubrebocas, se escasearon, los N95 de estar en un precio de 20 y tantos, 30 pesos, hoy en día están en más de 200 pesos. Y ese día, el día que platicábamos, ya estaban subiendo al doble los cubrebocas. Y comentábamos que el cubrebocas sirve para la persona que está enferma. Claro. Que para la gente que no está enferma no es de gran utilidad, eso lo comentamos. Ha habido mucha controversia en esto, en Estados Unidos, en España, incluso la OMS por estos días está a punto de sacar un decreto, bueno, un informe en donde toda la gente va a tener que usar cubrebocas si sale a la calle. Esto porque, bueno, hace 40 días eran 85,000 casos, hoy son 1,500,000 casos. Por lo tanto, la transmisión ha sido, pero muy grande, la transmisión comunitaria. Por eso es que ahora está cambiando todo ese concepto, en donde hay muchos estudios donde dicen que sí y otros que no. La verdad es que si vamos a salir a un lugar donde haya gente, no podemos dejar de salir a cosas esenciales, ¿no? Sí, tenemos que ir a comprar para comida, tenemos que ir al súper. Entonces, hay gente, la distancia recomendada es de 2 metros. No sé si en 1.5, 2 metros creo que es lo adecuado, es lo que se habla mucho de esto, pero aún así hay actualmente estudios sobre los aerosoles, sobre el flux, cuando hay un estornudo o una tosidura, en donde puede permanecer todavía el virus suspendido en lo que va cayendo durante hasta casi 45 minutos, 1 hora. Por lo tanto, yo creo que si vamos a salir a un lugar donde haya mucha gente, es preferible llevarlo. Pero si no, no, o sea, tampoco vamos a... Y además tampoco es llevar un N95. El N95 es un cubreboca que se debe de usar en el ámbito médico, cuando estemos enfrente de un paciente ya infectado, donde sepamos que podemos contagiarnos, ahí es donde se debe de usar un N95, y esto es en los hospitales. Fuera de eso hay cubrebocas lisados que son muy buenos y han demostrado muy buen resultado para evitar la entrada de aerosoles o la salida de los mismos. Yo que aconsejo que si van al súper, van a algún lugar donde haya gente, sí lo usen, pero fuera de eso no es necesario estarlo usando, ¿no? Hay gente, bueno, en el transporte público, que cada vez se recomienda usar menos el transporte público, pues definitivamente creo que sí hay que usarlo, porque hay mucha gente que va sin el cubreboca, y si en ese momento estornuda, tose una, pues no tenemos forma de protegernos, y la única forma es usar un cubreboca. Ha cambiado esto, repito, hace un mes hace 40 días decíamos una cosa, pero esto del coronavirus todos los días está cambiando, están cambiando medidas, están cambiando decretos, están cambiando formas de manejo, de tratamiento. Por lo tanto, es que hoy es una cosa, pero mañana es otra, y esto así es. Claro. Mira, hay una persona que nos habló vía telefónica, dice, tengo un familiar que sufre insuficiencia renal. ¿Es prudente llevarlo al IMSS para que sigan haciéndole la hemodiálisis o mejor voy a uno particular? Bueno, definitivamente se tiene que hemodializar, ¿no? Pues sí, hay ahí que hemodializarse. Dependiendo, en el Seguro Social, pues es un hospital que tiene muchísima más población. Y al tener más población, va a haber más casos de coronavirus. Eso es por sentido común, por lógica. En un hospital privado no quiere decir que esté libre de riesgo, también tiene riesgo.
ahí hay que valorar, ¿no? En el hospital del IMSS, en donde están atendiendo a la gente con enfermedad renal crónica y están dializando, qué tan apartado está o qué tan riesgoso es llevarlo, pero eso lo deben de evaluar y deben de informarse muy bien si ese lugar donde está la hemodiálisis es un lugar contiguo o cercano o donde hay personal que puede estar compartiendo ambos lugares. Lo más probable es que no, pero definitivamente va a haber más riesgo en un lugar donde haya más población. Claro. Repito, en un privado no quiere decir que esté libre, pero sí hay menos riesgo definitivamente dependiendo de la cantidad de infectados que tenga. Mira, acá hay una pregunta bien interesante también vía telefónica. Dice, un familiar tiene dolor de garganta. ¿A dónde lo puedo llevar para que se descarte que es COVID-19? ¿Cómo puedes tú, que tienes algún síntoma que te duele la garganta, que tienes, porque bueno, también no necesariamente si te duele la garganta quiera decir que es COVID, pero en este caso dice, ¿cómo pueden descartarlo? ¿Es tan indispensable llevarlo a algún lugar? Eso creo que es, ¿cómo le vamos a hacer todos? Bueno, mira, actualmente hay algo que se llama triage, y ese triage, esos test que hay, quien te los hace, incluso hay ahora aplicaciones, tanto a nivel del Estado como a nivel federal, y muchas incluso privadas, que tú te puedes meter a una aplicación, pero bueno, fuera de la aplicación. ¿Cómo detectar si puede ser o no puede ser? Hay síntomas ya muy bien establecidos, ¿no? Un ardor de garganta como tal, pues puede deberse pues a cualquier otro virus o a una infección bacteriana o incluso hasta una alergia o al mismo ambiente. Hay criterios para determinar si alguien es sospechoso de estar infectado por este virus. El dolor de cabeza es algo que prevalece. El escurrimiento nasal es algo que casi el 90% de la gente hay. El dolor de garganta también. La tos es uno de los síntomas más frecuentes, y esto sucede casi en el 95 o 98% de la gente. Entonces, bueno, hay que ir sumando síntomas y signos para entonces decir, bueno, si es probable que yo esté infectado. Actualmente, por ya la transmisión comunitaria, hay gente que no tiene ni síntomas, o hay gente que nada más tiene un ardorcito. Es difícil que a toda la gente que pueda tener un síntoma se le haga una prueba, ¿no? Una prueba real, un test de PCR, que es lo que se utiliza, la reacción de polimerasa en cadena, precisamente porque, bueno, la gente que se le realiza esta prueba es gente que ya tiene probablemente un contacto directo o indirecto, aunque actualmente cualquier persona puede estar infectada aunque no haya tenido un contacto evidente, ¿no? Lo más recomendable es estar en casa. Si tiene estos síntomas leves, estar en casa, no salir, porque sí puede ser que esté infectada, pero es mejor estar en casa, ver la evolución. Si en 2, 3, 4 días empieza a mejorar, lo más probable es que no sea. Pero si esto empieza a aumentar, lo más recomendable es entonces sí acudir a donde hay carpas o hospitales en la Secretaría de Salud, o si tiene alguna institución, ir para que entonces lo revisen, y si amerita que se le tome la prueba, que se le tome. Pero lo más recomendable es que si hay algún síntoma en este momento, se quede en casa. No se puede descartar que sea una infección por coronavirus. Ahorita ninguna persona con algún síntoma puede descartarse que sea una infección por coronavirus, pero hay que tener mesura, no hay que precipitarse ni acudir al médico ni nada así, porque entonces si sí lo tiene, entonces va a ser un contagiador en el camino o llegando al hospital. Es mejor guardarse en casa y esperar la evolución, estar en comunicación, hacer incluso test que hay ahora en
en internet, y ahí le van a dar más o menos un índice de sospecha, ¿no? Pero de todos modos, estar en casa. Si la evolución es para la mejoría, qué bueno. Si no, entonces acudir. Si ya empiezan los síntomas más severos, no esperarse a que tenga una dificultad o insuficiencia respiratoria, pero los síntomas de una gripa lo sabemos, cómo puede ir uno un día, el otro día estar peor, ¿no? Claro. Sí, digo, finalmente la gente, o lo que decía, y he escuchado en muchísimos programas, notas aquí en México, en Estados Unidos, España, Italia, que la forma como nos relacionamos o nos estábamos relacionando los unos con los otros, a partir del COVID-19 va a cambiar. Eso es un hecho. Yo creo que eso y muchas otras cosas en el ámbito de salud, en el ámbito social, sí van a cambiar. Van a cambiar, y espero que si cambian sean para siempre, porque de la humanidad y sobre todo los mexicanos somos muy dados a olvidar lo que pasó. No vamos lejos, ¿no? Hace 11 años, en el 2009, con lo de la influenza. Todas estas medidas se tomaron, el no saludarse, el no besarse, el acercamiento entre gente, y pues ahora parece que no pasó nada y seguimos igual. Esto es un parteaguas en el mundo y en la vida, que espero yo que es algo que nunca habíamos vivido. Bueno, se ha vivido en otras épocas, pero nosotros, la generación que estamos ahora, no nos había tocado esto. Y por lo tanto yo creo que sí, es lo que tú acabas de decir, el acercamiento entre los seres humanos, entre nosotros, va a cambiar. Las medidas de limpieza, digo, ahora llegamos a nuestras casas prácticamente toda la gente y tenemos medidas de higiene, de dejar zapatos fuera, que esto hacían las culturas orientales, lo hacen desde toda la vida, ¿no? Pero claro, creo que todo esto debemos ir cambiando, ¿no? De dejar de estarnos besando, abrazando tanto, porque pues los latinos somos muy dados a ser muy cariñosos, así somos, pero tenemos que ir cambiando y dejando esos hábitos que tenemos, porque como lo dijimos en tu programa anterior, el coronavirus llegó para quedarse. Sí. Ya se quedó, ya está aquí y va a existir toda la vida. Por lo tanto, las medidas que debemos de tomar son para toda la vida. Claro, va a llegar un momento en que se va a descubrir una vacuna, se va a utilizar, pero la vacuna no es para que no te dé, es para que te dé mucho menos, o sea, los síntomas sean menores, el contagio sea, pues, más bien la respuesta de tu organismo sea mayor para que te pegue menos, ¿no? Pero entonces, finalmente, va a llegar un momento en la vida en que todo mundo, toda la población del mundo ya haya tenido coronavirus. Esto va a llegar en algún momento. Por lo tanto, sí, debemos de cambiar esto. Esto va a ser algo que, un parteaguas para, como tú dices, para ser diferentes en nuestras relaciones personales y para todo, en los sistemas de salud esto va a cambiar, los protocolos están cambiando y seguramente van a cambiar ahora porque se ha visto que estamos desarmados ante esto y se han ido tomando medidas conforme esto va avanzando, se está aprendiendo realmente de cómo tratar esta enfermedad. Eso es lo que está pasando y nos estamos equivocando y estamos retomando, ¿no? Al final, claro, no tengo la menor duda que lo vamos a vencer. Claro. Bueno, pues vamos a un corte, nuestro último bloque, y regresamos a hablar con el doctor Amaury Trejo sobre el COVID-19 y toda esta revolución mundial que ha causado. Vamos a un corte.